Raimundo Cruz, entrevista a... Arturo Raimundo Cruz le saluda a 55 ciudades del país, lo escuchan, me imagino que con enorme atención y con una gran interrogante. ¿Por qué nos está temblando un día sí y otro también en la República Mexicana? Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Pues sí, mire, digamos en general, algo que a veces sorprende es conocer que prácticamente todos los días se registran y se reportan una cantidad importante de temblores. Digamos, en un promedio, si uno quita estas épocas tan particulares de exceso de temblores, y ahora me refiero a ello, pero si uno quita esas zonas de réplicas de temblores, de agrupamientos de temblores, pues lo que ocurre es que se reportan más o menos al día unos 40 o casi 50 sismos. La mayoría de ellos pues son imperceptibles, son de magnitudes muy pequeñas y pues muchas veces ninguno de ellos las personas lo sentimos. Sin embargo, los equipos pues sí lo están registrando, son equipos muy muy sensibles. Y oiga, bueno, adelante, lo escucho, maestro. Lo escucho. Sí, digo, y es importante saber que esto sucede de manera cotidiana porque estas zonas donde ocurren estos sismos muy pequeñitos, pues en algunas ocasiones ocurren este tipo de sismos mucho más grandes, que además pues presentan un número de réplicas importantes. Especialmente el sismo del pasado 7 de septiembre pues ha presentado cerca de 4.000 réplicas. El sismo del pasado 19 de septiembre pues un número mucho más modesto de réplicas, ¿no? Quizá alrededor de 40 réplicas apenas, que son pues muy muy poquitas comparadas con el número de réplicas registrado en el otro sismo. Entonces lo que sabemos es, digamos, que después de sismos grandes hay una probabilidad alta de la ocurrencia de réplicas, y bueno, en uno de los dos casos así ya se ha presentado de manera clara. Oiga, las autoridades, tanto federales como locales, estatales, dicen, sí, es que fue el epicentro del temblor de antier, de ayer, no fue el del día 7, fue el del día 19, El asunto es que a nosotros no nos interesa si es réplica o no, el asunto es que tiembla y tiembla de manera muy intensa. Y una pregunta que me han hecho muchas personas ahora que me ha tocado andar en toda la zona de devastación, ¿por qué si un temblor, el del 7 de septiembre fue de 8.2, el que destruyó en el 85 la Ciudad de México fue de 8.1, este fue de 8.2, ¿por qué no fue tan catastrófico? ¿Y por qué un temblor de 7.1 el 19 de septiembre de este año, por qué fue tan destructivo? ¿Cuál es la diferencia si el número era mayor? ¿Por qué no nos lo explica usted? Porque los que no conocemos de esto nada más nos da pánico, nos alteramos y no nos explicamos el porqué de esta situación. Sí, bueno, básicamente la explicación, digamos que de mayor tamaño de la diferencia entre los dos temblores es la distancia epicentral. En un caso, en el sismo del 7 de septiembre, pues la distancia epicentral ronda los quizás 600 kilómetros, mientras que en el caso del 19 de septiembre, a pesar de que la magnitud es mucho más pequeña, su distancia al epicentro es también corta. Me refiero ciento y tantos kilómetros. Ciento y tantos kilómetros. Así es, a la Ciudad de México poco menos de 150 kilómetros, lo cual pues lo hace muy intenso, ¿no? Y ahí sí uno puede entender un poco con más claridad la diferencia entre intensidad y magnitud, ¿no? La magnitud es una medida del tamaño del temblor, que en el caso del sismo del 19 de septiembre no fue tan grande. Sin embargo, la intensidad fue importante para las ciudades del centro del país. Oiga, con esa explicación que nos da, ¿puede haber un temblor que tenga su epicentro en la Ciudad de México y ahí sí la magnitud de la intensidad no nos va a importar mucho de cuánto sea, porque ahí sí la puede destruir? Bueno, sí puede haber un sismo en el Valle de México, o sea, es una pregunta muy interesante porque, digamos, se sabe que hay sismicidad en el Valle de México. En general, esta sismicidad en los registros que se tienen, al menos instrumentales, que tienen un poco más de 100 años, pues tienen magnitudes muy pequeñas, ¿no? De hecho, si usted recordará, después del sismo del 7 de septiembre, ¿sí? El siguiente sábado por la noche ocurrió un sismo que le dicen el sismo de Tlalpan, que fue pues fuertemente sentido,
pero solamente en una zona de la ciudad. Y eso, bueno, pues era un sismo de pequeña magnitud, pero que, bueno, pues como... Pero con epicentro en Tlalpan. Exacto, entonces los pobladores de esa zona de la ciudad pues lo sintieron de manera intensa, ¿no? Yo conozco a alguna persona que vive muy cerca de donde fue el epicentro y decía que se había sentido de manera más intensa que aún el sismo de 8.2, que claro que estaba a 600 kilómetros de distancia. Oiga, otro tema importante, es verdad que los temblores no se pueden predecir, pero entonces usted que es maestro Arturo Iglesias Mendoza, del Sismológico Nacional, Servicio Meteorológico Nacional, le pregunto, ¿puede venir un temblor de una intensidad y de un número mayor que el que hemos tenido, el famoso temblor que podría destruir a la ciudad? ¿Sí es factible que se dé? Bueno, ¿el gran terremoto, como le llaman? Terremoto, sí. Bueno, mire, digamos, la idea, digamos, de un temblor importante, sobre todo en la costa del estado de Guerrero, proviene de la observación de que más de 100 años no ha ocurrido un temblor importante en lo que se llama la costa grande del estado de Guerrero. Esta es una región delimitada, digamos, al sur de Zihuatanejo y al norte de Acapulco. ¿Sí? Se sabe, digamos, por registros históricos que en 1911 ocurrió un temblor importante. De hecho, una serie de temblores importantes ahí, de magnitudes alrededor de 7.5, 7.6. Y pues ese escenario podría repetirse. Digamos, la preocupación con respecto de ese escenario es que la distancia con respecto a la Ciudad de México pues es relativamente, bueno, menor que inclusive la distancia del sismo de 1985 de Michoacán. Claro. De tal manera que el peligro sísmico es latente, pero eso sí se sabe muy bien porque, digamos, responde a una lógica muy, muy sencilla, que es: en el pasado ha temblado y ha afectado ciudades importantes como la Ciudad de México, pues no tiene por qué dejar de temblar en el futuro, ¿no? Es una, digamos, un poco triste realidad, pero así es, ¿no? Hay que acostumbrarnos a los terremotos, entonces en México. Sí, los procesos, digamos, geológicos no cambian en tiempos cortos, sino en miles o millones de años, de tal manera que, pues, probablemente si sintamos en el transcurso de nuestra vida, pues, otro temblor intenso, pero eso no quiere decir que se puedan predecir, ¿no? Simplemente quiere decir que el peligro es latente y que conocemos que está ahí. Por eso, digamos, pues, tenemos una ciudad también que tiene, digamos, una relativa sensibilidad a este tema, ¿no? Tenemos una alerta temprana, tenemos códigos de construcción, reglamentos de construcción. Que funcionaron en este temblor, hay que decirlo, funcionaron, porque fue bastante fuerte. La última pregunta, porque se me termina el tiempo, ¿por qué en septiembre los terremotos que han devastado la Ciudad de México, sobre todo los últimos, coincidencia o hay alguna explicación? Sí, bueno, hasta donde sabemos es absoluta coincidencia, pero digamos, no solo, uno puede ver, por ejemplo, el sismo del 57, pues no fue en septiembre, y también causó daños en la Ciudad de México. Los sismos del 99, el sismo del 95 tampoco fue en septiembre, etcétera, ¿no? Hay una larga historia de sismos que han afectado a la ciudad. Pero los tres últimos de mayor intensidad y además la verdad es que han sido es una coincidencia, sí. Maestro Arturo Iglesias Mendoza, del Sismológico Nacional, un gusto poder platicar con usted. Ojalá, igualmente, muchas gracias. Ojalá que podamos platicar con usted muy espaciado por décadas, ojalá que así fuera. Bueno, pues platicaremos de otras cosas, ojalá que así sea. Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias.